La Iglesia Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos de paseo en un lugar precioso. Hay lugares que nos gusta mucho visitar, como este, por ejemplo. Estamos en la avenida Galesio e Hipólito Yrigoyen, en un lugar que le vamos a preguntar al joven que tengo a mi lado, ¿cómo se llama? Ricardo. Y el lugar... No, sos joven comparado conmigo. Y aparte, el lugar donde estamos, ¿cómo se llama? Se llama Green Park. Muy bien. Bueno, como la cámara ya habrá podido observar, estamos en un lugar precioso, lleno de flores, lleno de plantas. Esto es un vergel. Entonces vamos a preguntarle a este señor qué podemos hacer con nuestro pequeño terrenito. A ver, ahora que está en primavera, que nos gustan los canteros, los jardines, ¿cómo hacemos? Bueno, si tenemos la suerte de tener un terrenito, tenemos que pensar que las plantas que pueden ir en ese espacio tienen que ser compatibles con la luz que tenga ese espacio, con el sol directo que tenga ese espacio, con la ventilación que tenga ese espacio, con la cantidad de suelo rico y hacia abajo qué profundidad tenga ese espacio. Son un montón de factores a tener en cuenta para ver qué planta o qué grupo de plantas hay que poner. También hay que tener en cuenta qué plantas ya están ahí, porque no todas las plantas pueden convivir con todas las plantas. Entonces son como una sociedad. Las plantas son organismos vivos y como organismos vivos requieren todo lo que un organismo vivo requiere. Si nosotros, los humanos, pensáramos y nos pusiéramos en lugar de las plantas y entendiéramos cuando nos sentamos y las miramos y miramos el parque, entendiéramos que todo eso que vemos verde está vivo, ahí solucionamos el 90% de los problemas. Hay muchas preguntas que me hacen los clientes se resuelven con sentido común, pensando que esa planta por la que nos preguntan está viva. Entonces, si está viva, tiene hambre, tiene sed, respira, sufre cuando se enferma, sufre del frío intenso o del calor intenso, de la falta de oxígeno. Ya al darse cuenta de eso, uno sabe resolver el 90% de los problemas. Es cuestión de sentir, de ponerlos en el lugar de la planta. Y si no tenemos la suerte o la dicha de tener un espacio, un terreno, podemos hacer muchísimas cosas en macetas, ya sea en una terraza, en un balcón o en un interior muy luminoso. Vos fíjate, esto que me preguntabas vos de qué ponemos en un espacio, en un terrenito. Los griegos hacían una diferencia tenían dos dioses, uno para el sol y otro para la luz, Helios y Apolo. Los romanos no, los romanos tenían uno solo. Pero son dos cosas distintas, el sol directo y otra cosa es la luz. Muchas plantas andan bien con luz y con el sol. Ya las pones en un lugar luminoso que no tenga sol, o en el sol y andan bien igual. Y hay plantas que quieren sol. Los rayitos de sol, las portulacas. Estoy hablando de plantas que más o menos casi todo el mundo conoce, no te estoy diciendo. Después hay otras que ya las dimorfotecas, no todas las conocen. Son unas margaritas que parecen violetas, en realidad parecen margaritas, pero no son. Gazanias, los geranios, por ejemplo, el geranio es una planta que va bien con mucha luz y también va bien con sol directo. ¿Está bien? Y hay plantas que no les gusta el sol directo y se bancan, prefieren luz, begonias. Y ahora que el sol está tan potente, les hace mucho daño, ¿verdad? Les hace daño si no están saludables. Ahora, si nosotros ponemos, por ejemplo, una planta de alegría, estoy pensando en decir alguna planta que todo el mundo conozca, ponemos una planta de alegría del hogar, a pleno sol, que tiene sol desde la mañana hasta la tarde, esa planta no la va a pasar bien. Si la regamos mucho, va a subsistir, pero no va a estar contenta, digamos. Se va a empezar a chamuscar, a caer. Hay plantas que delatan cuando tienen sed, lo delatan con las hojas y con las flores, se aplastan. Hay plantas que no te avisan.
no te avisa, es tarde. Cuando te diste cuenta que le falta agua, ya es tarde. Que las hojas no se dan vuelta ni se caen, van perdiendo el color. Y eso es peor, es mejor que te avise la planta. Generalmente es bueno ver Y la abundancia de agua tampoco les es buena. La abundancia de agua es mala. Bueno, hay plantas que se bancan mucha agua. Por ejemplo, los papiros, no pasa nada. Pero la mayoría de las plantas, por lo menos las que conocemos y que se ponen en los parques, el exceso de agua hace que se sature el suelo. Y como la raíz de la planta, aparte de absorber nutrientes y agua, también respira, y el oxígeno en la tierra es necesario para que la planta haga un metabolismo para absorber. Es igual que nosotros, lo que te dije al principio. El oxígeno sirve para metabolizar, que la planta metabolice los nutrientes que tiene que absorber la raíz. Entonces, si vos saturás mucho el suelo con agua, ese metabolismo no se realiza, la planta no se nutre, no respira. Ese exceso de agua en suelo también ayuda a que proliferen hongos, bacterias, y hay enfermedades que atacan a la raíz. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del riego, pero es igual que nosotros. ¿Y vos también asesorás para los jardines, digamos, para esos parques grandes también? ¿Cómo van las plantas? ¿Dónde? Todo eso. ¿Te encargás vos de hacerlo? Sí, es lo que más nos gusta hacer. Nosotros no hacemos mantenimiento. Tenemos pocos, preferimos no hacer, o sea, ya no hacemos más de los que tenemos. Preferimos hacer lo que se llama mantenimiento fitosanitario o la realización del parque. A nosotros nos gusta, sobre todo, realizar el parque, ver un parque como está de cero y cambiar todo. Eso es lo que nos gusta hacer. Y el asesoramiento que nos gusta, el que tiene que ver con selección de plantas, se llama material vegetal. O sea, en el paisajismo a la planta le dicen material vegetal. Qué tipo de suelo poner, cuánto suelo poner, si va el suelo con más acidez o menos acidez, ese tipo de cosas. Y asesoramos en cuanto, por ejemplo, nos traen las ramitas y digo, ¿qué tiene esta planta? ¿Está enferma de esto? ¿Se cura con esto? Porque las plantas, igual que nosotros, hay pestes que son como nuestros resfríos que vienen y se van. Algunas también son más fuertes y bueno, hay que curarla sí o sí, porque si la dejamos esa enfermedad, la planta perece, igual que nosotros. Digamos, si viene una plaga, ¿contamina a las otras de alrededor? Generalmente sí, pero por ejemplo hay plagas que prefieren unas plantas antes que otras. Entonces, a ver, si tenemos una planta, durantas, grateus, esos que son para cerco, y si vienen cochinillas, van a atacar a esas plantas, y si hay una hortensia, no la van a atacar. Por ejemplo, hay plantas que prefieren hay plagas que prefieren un tipo de plantas que otras. Pero igual que nosotros, o sea, a nosotros no nos ataca el moquillo y a los perros sí. Es igual que nosotros. Bueno, esto realmente es muy, muy interesante. No es cuestión de comprar la plantita y ponerla en cualquier lugar. Evidentemente necesitamos tu orientación. Sí, es un organismo vivo. Estás comprando un organismo vivo. Es como que vos vas a la veterinaria a comprar una mascota, un animal. Sí. Si tenés un departamento chico, no te puedes comprar un gran danés. No. ¿Viste? Y con las plantas pasa lo mismo. Nosotros vemos muchos parques que fueron armados, que pusieron un roble al lado de un liquidámbar y son incompatibles, precisan mucho espacio uno de otro. Porque no pueden absorber del suelo, uno se lo come al otro. Claro. No, el alimento que tiene la tierra. Exactamente. O que ponen, por ejemplo, hortensias al lado de alguna planta que no quiera tanta agua, y cosas así. Vos no podés mezclar dos plantas, una que quiera mucha agua y otra que quiera poco. Una planta que quiera acidez con una salea, plantarla al lado de un agapanto. No podés, uno quiere suelo más calcáreo, o sea, menos ácido, y otro quiere suelo más ácido. Entonces, una de las dos la va a pasar mal. ¿Qué significa el suelo ácido? Suelo ácido significa que, ¿viste las hojitas del pino que se llama pinocha? Sí. Ese pino que Sí. Eso tiene acidez. Ajá. Y hay plantas que precisan las azaleas, por ejemplo. Ese tipo. Precisan más acidez para dar mejor flor. Y si no tienen acidez, dan poca flor. Se ponen las hojas verdes claras. Y hay plantas que se llevan mejor. El agapanto, por ejemplo, es una planta que con suelo hasta gredoso andan bien. Bueno,
hay que saber de plantas, ¿eh? No podemos poner cualquier plantita en nuestro jardín, pero también podemos consultarlo a él para que nos indique nuestro pequeño terrenito. Muchísimas gracias, porque realmente amás las plantas y lo que haces, ¿no? Sí, sí, plantas y animales. Bueno, o somos plantas, o somos animales, o somos rocas, o somos minerales. Así que hay que llevarse bien, sí o sí, porque es donde vivimos. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A Bueno, y a ustedes espérennos que vamos a hablar de más jardines. Bueno, ya hemos escuchado algunas cosas de las plantas, de cómo cuidarlas, de este lugar tan bello en el cual estamos. Pero bueno, una vez que tenemos nuestro jardín, y sobre todo cuando tenemos años, ya no nos podemos agachar y necesitamos un jardinero. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo te llamas? Alejandro Magallán. Bueno, él se dedica a cuidarnos el jardín. A ver, ¿qué es lo que haces, Alejandro? Mantenimiento en total, digamos césped, si tengo que plantar alguna plantita la planto, todo lo que tiene que ser, todo lo que es referido con el jardín, me encargo de todo eso. Escúchame, ¿y las hojitas que se ponen feas en las plantitas también es tu cuidado? También, todo lo que tiene que referido a las plantitas secas o alguna plantita en mal estado, también cuidamos, hacemos todo. ¿Y el pastito dónde lo llevas? Y el pastito, bueno, lo juntamos con la escobita, limpiamos bien primero y lo metemos en bolsa para poder sacarlo afuera y el basurero poder llevarse todo. Escúchame, ¿y si hay algún bichito, alguna plaga, le pones algún desinfectante o algo? ¿Tenés conocimiento de eso? Y sí, tengo un poco de conocimiento, mucho no, pero un poco tengo. Así que sí, me encargo de eso también. Tenés mucha voluntad. Sí, bastante. ¿Y tenés mucho trabajo ahora en primavera? Bastante, muchísimo, la verdad, muchísimo. Estoy asombrado porque este año tengo todos los días y es un placer, la verdad. Ya que es un hobby para mí hacerlo, me encanta hacerlo, así que me encargo también de eso. Bueno, se llama Alejandro, cuando lo necesiten, no tienen más que avisarle al programa y nosotros le damos la dirección. ¿Te parece bien, Alejandro? Muy bien, la verdad que sí. Gracias, Ya volvemos. Continuamos en el programa. Bueno, estamos en primavera y en los balcones y en los jardines se ven flores y plantas que realmente alegran nuestra vista y, ¿por qué no, nuestro corazón? De ver esas plantas y, como nos explicaba el joven del vivero, tienen vida y realmente tenemos que cuidarlas y realmente para que estén en buena presencia siempre. Bueno, ahora hablamos de jardines, pero ustedes saben, la palabra de Dios tiene, cada tema de nosotros está impreso en la Biblia. Y no deja entonces de hablar de jardines. Y para que nos hable de algunos jardines que encontramos en la palabra de Dios, tenemos aquí a Ricardo. Él es realmente la primera vez que va a estar entre nosotros, pero no va a ser la última, seguramente. Ricardo, bienvenido al programa. Muchas gracias. Y te dejo en libertad para que hables de esos jardines que tenés preparados. Bueno, Mima, muchísimas gracias por la invitación. Y realmente es un hermoso tema este de los jardines, porque uno ve con cuánto cariño, con cuánta dedicación está el jardinero siempre preparando el terreno, ¿no? Asimismo hay personas que lo toman como una terapia, ¿no? El hecho de estar en contacto con las plantas, de sacarle los yuyos. Pero sabés que... Es más, algunos dicen que les hablan para que estén... Es cierto, para y darle si son crecimiento. Seres vivos, claro. Tal cual. Así es. Pero vos sabés que lo interesante de esto es que toda esta vida que se manifestó con el hombre nace en un jardín. Y yo te voy a compartir, vamos a compartir un poquito de la palabra de Dios y nos vamos a encontrar que en Génesis capítulo 1 Dios crea todo lo conocido, ¿no es cierto? Pero vamos a leerlo. Dice... Una vez que ha acabado capítulo 1 de crear el sol, ¿no es cierto?, las nubes, divide el agua,
En el 1.29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y así empieza un poquito la creación de este jardín, que vamos a ir al capítulo 2, versículo 7, que se transforma en un huerto, dice, en un jardín. Dice el versículo 7 del capítulo 2, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló, dice, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dice, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces dice que en el medio del jardín, en el medio del huerto, había un río que era el que regaba las plantas. Pero lo interesante de esto es que la palabra jardín, o la palabra Edén más bien, significa delicia o placer. O sea, muchas veces uno toma el hombre común, el jardinero, la persona que sabe poco de plantas, toma el hecho de estar en su jardín, es una delicia, es un placer, porque es algo que lo revitaliza, que le da energía. Entonces dice, acá muy sintético, dice que Dios plantó un jardín, hermoso jardín con toda la variedad de frutas que podía encontrar, plantó al hombre, y fíjense, dice el versículo 15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No solamente lo creó, no solamente le dio el jardín, no solamente le dio la fruta, le dio las plantas, sino también dice que lo debía labrar para comer de ese fruto, pero también le dio la responsabilidad de cuidarlo, de guardarlo, de sacarle todo eso que estaba mal, todo eso que podía ser de malo. Pero dice, le dio una ocupación, un trabajo. Pero fíjate que hay algo muy importante con respecto a este jardín. Dice que había dos tipos de árboles. Dice que estaban, el versículo 9 del capítulo 2 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También dice el árbol de vida en medio del huerto. Dios le dijo a Adán, ¿no es cierto? Por supuesto estaba Eva también, le dijo, bueno, ¿vos te vas a hacer cargo de esto? Hay un árbol especial que es el árbol de vida. Con este árbol de vida vos vas a tener vida eterna, o sea, vas a poder comer de ese árbol, vas a estar siempre joven, de eso se trataba este árbol, más que nada. Un árbol que le iba a tener belleza, iba a estar, o sea, en armonía con Dios, y iba a estar siempre igual. Pero había otro árbol, dice, en el medio del huerto también estaba, dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, entonces había dos tipos de árboles. Uno podía comer, del otro, dice el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios crea al hombre, lo mete en un jardín especialmente preparado para él, le dice, bueno, vos vas a trabajar el jardín, lo vas a guardar, podés comer de todo el árbol que se te plaza, pero hay uno Que no podés comer. hay uno que no podés comer. Dice, ¿por qué? Porque el día que lo comas vas a morir. Entonces, Dios expresa su confianza, ¿no es cierto?, en el hombre a través de la obediencia. Entonces, sigue el tiempo, dice, ¿y qué pasa? Como toda persona, Dios no hizo robot, ni hizo mucho menos para que le obedeciera, sino que le dio al hombre una conciencia para decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y en ese entonces, dice, se presentó una criatura, dice que se presentó Satanás y le dice en el capítulo 3,
Pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. La historia se sabe. Satanás, ¿qué hace? Envuelve a la mujer con mentiras para que la mujer desobedezca a Dios. La mujer desobedece a Dios, toma del fruto. Entonces, al tomar del fruto, desobedece, se la lleva a su marido en vez de decidir bien si estaba bien o estaba mal, accede al pedido de la mujer y lo toma también, y en ese instante, déjame decirte que anterior a esto hay un versículo que dice que Dios se movía en el jardín, en amistad, en compañía con el hombre. Dios dice que se movía y visitaba al hombre y a la mujer como quien visita a su pariente, era su padre, era su creador. Entonces había una comunión entre ellos muy hermosa, muy linda, pero ¿qué pasa? Dice que la comunión esa se rompió porque, fíjate lo que dice, entonces dice el versículo 3 del capítulo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Dice que conocieron que estaban desnudos. Tomaron conciencia de que ellos algo habían hecho mal. Entonces ahí viene, ¿no es cierto?, toda la decisión de Dios de sacarlo del huerto a través de su desobediencia. Y dice el versículo 23, dice, y Jehová lo sacó del huerto del Edén, para que labrase la tierra, del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó, dice, pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida para que se revolviera por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Y sabés lo que nos lleva a esto? Que ahí el hombre pierde por su desobediencia la comunión con Dios. A través del pecado perdemos esa relación que tenemos con Dios. Y sabés que vamos a ir un cachito a Romanos 3:23, que es muy importante. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, dice, de la gloria de Dios. Pero el 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, es así como el hombre se separa de Dios, empieza a hacer su vida y pierde esa relación que tenía de comunión con el Padre Celestial. Ahora, ¿esto quedó así? No, no quedó así. ¿No es cierto? Menos mal que no queda así. Vamos a ir a Juan, capítulo 3, un versículo muy conocido. Como Dios siempre está, porque el único que se separa de Dios somos nosotros. Dios siempre está tratando de ayudarnos, pero como la comunicación está rota por nuestro pecado, dice que Dios proveyó a una persona. Dice 3:16, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de esta manera, si vamos a Juan capítulo 18, ahí vamos a encontrar otro jardín. Vamos a encontrar 18:1, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y aquí podemos ver el jardín de la redención. Y redención significa comprar algo, estar esclavo de algo. En la antigüedad era comprar un esclavo, pagar un precio por el esclavo, llevarlo hasta su hogar y soltarlo, ponerlo en libertad.
Eso es redención. Eso es lo que hace Jesús en la cruz del Calvario. Dios tenía que, como hizo las túnicas de animales que hemos visto anteriormente, que significa que Dios los tapa, bueno, en este caso Dios pone a su Hijo, lo clava en una cruz para pagar un precio que nosotros debíamos pagar. Cristo muere en la cruz pagando un precio que nosotros teníamos que pagar. Pero vamos a ir a Juan capítulo 19 también. Y ahí vamos a ver, una vez que es entregado en la cruz, muere en la cruz, en el capítulo 19 podemos encontrar que no queda esto así, porque si Cristo hubiese muerto, hubiese terminado todo tal cual. Pero no, nuestra esperanza es que Cristo resucitó. Y encontramos otro jardín. Y antes, por ejemplo, los cementerios o los sepulcros iban con especias aromáticas. Hoy vos, si te vas al cementerio de Zárate, por ejemplo, ¿qué es lo que encontrás? ¿Un frasco de perfume? No, encontrás flores de todas las especies, un olor a flor tremendo. Bueno, vamos a encontrar un jardín, dice el versículo 16 del capítulo 19 de Juan. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron a Jesús y le llevaron, y cargaron su cruz, y salió al lugar de la calavera, llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y le crucificaron. Ahora, dice el versículo 21, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Entonces ahí entran en el sepulcro y se dan cuenta que el cuerpo del Señor ya no estaba, que había resucitado como le había dicho, al tercer día resucitó. Y esa es realmente la esperanza del creyente, la resurrección de Cristo. Pero también, para todos los oyentes que nos están mirando, es muy importante entender esto. El pecado hace separación del hombre y no hay otra manera de llegar, como dice, vamos a ir a Hechos, capítulo 4, 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, la única condición para tener nuevamente y recomponer esa relación perdida desde el huerto del Edén es aceptar a Cristo como su Salvador personal. No hay otra manera. Y la palabra de Dios dice que transforma a todas las personas. Entonces, si hay alguno que nos está escuchando y realmente quiere recomponer esa relación perdida por el pecado, por las cosas cotidianas de la vida, tiene que ir a la cruz y aceptarle en su corazón. Hermoso mensaje, realmente, muy clarito, que empezó en un jardín, pero bueno, para tener realmente esa esperanza y tener siempre una alegría profunda en nosotros, acérquese a la cruz. Y allí va a encontrar esa paz que necesitamos, que todo el mundo la busca, pero que es tan difícil de encontrar. Solamente en Cristo la puede obtener. Gracias, Ricardo, por este mensaje tan hermoso, y a ustedes será hasta nuestro próximo programa, si Dios permite que lo hagamos. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.